recordemos que el nitrógeno es componente fundamental de los aminoácidos y por supuesto de otras sustancias nitrogenadas como las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos, etc. Así que vamos a ir viendo algunas de esos tipos de moléculas. Bien, entonces, la clase pasada estuvimos viendo cuáles eran las enzimas que permitían la asimilación, pues no podíamos decir la fijación del amoníaco, porque habíamos dicho que el término fijación era el que tenía que ver con la transformación de el nitrógeno en sustancias asimilables fundamentalmente por los vegetales. Entonces acá recordemos cuáles eran las enzimas y esas enzimas eran las que tenían que ver con la formación de la glutamina y del glutamato. Y ahora vemos acá la que permite la transformación del amoníaco en carbamilfosfato, o sea, fosfato de carbamilo. Creo que la clase pasada ya empezamos a ver qué significaba eso. Habíamos empezado a hablar de el ácido carbónico y si reemplazábamos uno de los oxidrilos del ácido carbónico por un grupo amina, es decir, lo transformábamos en una amida, teníamos el ácido carbámico, ¿no? Es la monoamida del ácido carbónico. Y cuando a esa molécula se le agrega fosfato, es una manera de activarla. Entonces tenemos en ese punto el carbamil fosfato activo, ¿no? Que es bueno para las reacciones de formación, por ejemplo, de glutamato o de alguna otra molécula que se pueda presentar. Y después veremos lo que corresponde al ciclo de la urea. Adelante. Bien. Creo que habíamos hablado de las formas de excreción del amoníaco. Dijimos que el nitrógeno en principio, y sobre todo en forma de amoníaco, era tóxico, por lo tanto había que eliminarlo de los medios biológicos y en los distintos organismos animales y vegetales se daban diferentes formas de excreción. En los vegetales no es grave porque se puede eliminar directamente el amoníaco por vía de las raíces y van directamente al suelo y del suelo puede ser reutilizado por otros organismos. En los animales tenemos que los acuáticos pueden, sin mayores inconvenientes, expulsarlo directamente en el agua porque se disuelve con facilidad y se aleja de cada uno de los organismos. Entonces se elimina en forma de ion amonio.
Por eso los organismos se clasifican como amoniotélicos. Los animales terrestres, y creo que esto ya lo dijimos, se excreta en diferentes formas. Cuando implique no perder mucha cantidad de agua, como en el caso de las aves y los reptiles terrestres y algunos insectos, entonces ahí se va a eliminar en forma de ácido úrico. Si recuerdan, la purina era una de las bases nitrogenadas, es una purina oxidada, es el ácido úrico. Y es el que observamos en el guano de las aves. Son organismos uricotélicos. Adelante. Y los mamíferos excretamos urea. La urea es una sustancia que tiene varias ventajas, muy soluble, neutra, no afecta al pH del medio, etc. Y se sintetiza en el hígado. Se transporta a los riñones para su excreción por la vía urinaria. Y la ruta de síntesis es lo que llamamos el ciclo de la urea. Ese ciclo de la urea tiene como sustancia inicial un aminoácido que es la ornitina. Ese es, atención, que la ornitina no es un aminoácido proteico. Quiere decir que no lo encontramos en las proteínas. Y entonces ahí se ubica ese carbamilfosfato, perdiendo el fosfato naturalmente y ubicándose sobre la ornitina, y de ahí sigue su transformación en urea. Fíjense que la fórmula de la urea es la diamida del ácido carbónico, o sea que tiene 2 nitrógenos y un carbonilo, es decir, un carbono-oxígeno, y eso es todo. De manera que tenemos que saber de dónde proviene el segundo grupo amina que forma la urea. El primero viene del carbamilfosfato, pero atención, porque el segundo proviene del metabolismo de los aminoácidos y viene a través de un aminoácido, precisamente, que es el ácido aspartico, es el aspartato. De manera que tenemos la ecuación que corresponde a una vuelta del ciclo de la urea, que es la que estamos viendo, pero vamos a ver toda la secuencia. Creo que la clase pasada ya más o menos lo estuvimos viendo, pero podemos refrescar lo que ya vimos. Adelante. Bien, entonces, como primera medida, en la matriz mitocondrial se sintetiza la monoamida del ácido carbónico, que es el ácido carbámico. Y ahí tenemos, en la matriz mitocondrial está recuadrado el carbamilfosfato que se forma con dióxido de carbono y amoníaco, y ion amonio, mejor dicho. Bien, esa molécula se une a la ornitina y
se transforma entonces esa ornitina por el agregado del fosfato de carbamilo, que pierde el fosfato naturalmente y se une solo el carbamilo, se transforma en citrulina. Esa citrulina va a reaccionar con el ácido aspartico, es decir, con el aspartato, que va a ser el que le facilite el segundo grupo amina para formar la urea. De manera que ahí tenemos un par de etapas donde se produce la introducción del segundo grupo amina a partir del aspartato. Todo eso está en esa molécula que viene por la condensación entre la citrulina y el aspartato, que es el succinato de arginina o succinilarginina. Esa succinilarginina entonces es la que contiene ya todos los componentes para la urea. A continuación se separa el fumarato, que proviene del aspartato. Recuerden que el aspartato tiene 4 carbonos y el fumarato también, de manera que para sacar los 4 carbonos se forma el aspartato, el fumarato. Ese fumarato se conecta luego con el ciclo de Krebs y es utilizado por las enzimas del ciclo de Krebs para transformarlo en oxalacetato, como corresponde al fumarato. Por otra parte, continuamos en el ciclo de la urea con la arginina. La arginina en su molécula tiene todos los componentes que corresponden a la urea. Y de hecho, se produce una hidrólisis, ¿no? Ustedes ven que ingresa agua y la arginina entonces vuelve a su forma inicial de ornitina y se separa la urea. Esa urea entonces es la que será transportada al riñón para su excreción. Bien. Todo esto tiene que ver con energía, porque para poder formar este componente que es el succinilarginina, se necesita desde ya energía, o sea, se consume ATP, la reacción es irreversible y una vez que tenemos la urea, el resto ya es cíclico, de manera que ya no hay más inconvenientes. Eso sí, ya lo dijimos la clase pasada, el proceso implica 3 ATP, pero son 4 uniones de alta energía, porque uno de esos ATP va a quedar en AMP, por lo tanto pierde 2 uniones de alta energía. Consecuencia, 4 uniones de alta energía para poder formar la urea. Es un ciclo costoso. Adelante. Bueno, esto lo vimos la clase pasada, ciclo de la urea. Ahí tienen el carbamilfosfato, cómo se forma, y todas las reacciones que corresponden con sus elementos energéticos desde ya. Es decir, 2 ATP se usan en la reacción previa al ciclo, que es la formación del carbamilfosfato, y una
molécula de ATP, que es la que queda en AMP, dentro del ciclo de la urea. Bien, adelante. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Bueno, ahí tienen todas las reacciones con todas las fórmulas, ¿no? O sea, la ornitina, el carbamilfosfato, la molécula de citrulina. Recuerden que cada vez que algo que viene con fosfato se une al conjunto, el fosfato se pierde. Y en el caso de la formación del succinilarginina o arginina succinato, como lo quieran llamar, da lo mismo, tienen entonces la pérdida de un pirofosfato. Por eso son dos uniones de alta energía. Adelante. ¿Le puedo hacer una consulta, profesora? Sí, adelante. Cuando se une la ornitina con el carbamilfosfato, ¿eso ocurre dentro de la mitocondria o en el citosol? Buena pregunta. Eso lo vimos en la anterior. Ahí vamos, acá. Dentro de la matriz mitocondrial. Es lo que tenemos acá, ornitina y carbamilfosfato. Va a dar citrulina. La citrulina es la que sale de la mitocondria y fuera de la mitocondria se une con el aspartato. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Muy bien. Adelante. Bueno, la enzima que separa el fumarato es una liasa. Es una liasa. Recuerden que las enzimas tenían una clase dentro de la clasificación, que era la de las liasas, que era la que rompía uniones simples o uniones dobles, dependiendo de la molécula. En este caso, la arginina succinasa lo que hace es romper esta unión. La unión entre el grupo carbono, nitrógeno, nitrógeno y el último nitrógeno que le queda a la arginina. Bien, y entonces el fumarato, acá, aquí tenemos también la liasa. Entonces, arginasa y arginina succinasa son liasas. Perdón, la arginasa es una hidrolasa. Yo estaba pensando que me faltaba el agua. En el caso de la arginasa es una hidrolasa porque tiene que romper, pero con introducción del agua. Bien, entonces al carbono le queda el oxígeno del agua y al nitrógeno le queda el hidrógeno del agua. Bien. Fíjense que cuando ingresa el agua, esto se queda con el oxígeno, que es lo que tenemos acá, y este se queda con los hidrógenos, que es lo que tenemos acá. ¿Está claro? Entonces, acá es una liasa, pero acá es una hidrolasa. Adelante. Bueno, tienen las reacciones para la formación del carbamilfosfato. Recuerden que el dióxido de carbono en los medios biológicos está
normalmente en forma de bicarbonato. Por eso en la reacción 1 tienen el bicarbonato que va a adquirir el fosfato y se va a transformar en ácido carbámico con el amoníaco y luego el fosfato le va a otorgar la energía necesaria. Por eso estamos usando 2 veces ATP. ATP en la primera parte de la reacción 1 y ATP en la segunda parte de la reacción 1. Y en la reacción 2 tenemos que la ornitina se condensa con el carbamilo y naturalmente pierde el fosfato. Acá hay una transferencia de grupo y el grupo que se transfiere es este. Adelante. Bueno. Entonces, la primera reacción previa al ciclo tiene que lugar en la matriz mitocondrial. La formación de la citrulina también. Luego, esa citrulina es transportada al citosol. Y las reacciones del ciclo de la urea, las otras, tienen lugar en el citosol. Bien. Adelante. Y acá están todas las ecuaciones con fórmulas con los mecanismos de reacción. Condensación. Acá vemos cómo se condensa para entregar ese aspartato, entrega el nitrógeno al grupo terminal de la citrulina. Adelante. Y acá es donde tenemos la liasa que rompe la molécula de fumarato que va al ciclo de Krebs. Adelante. Y esta es la última reacción. La ornitina vuelve al ciclo. Bien. Adelante. Tenemos todo el balance energético. Y recuerden que tenemos el aspartato que viene del ciclo del oxalacetato del ciclo de Krebs por transaminación y luego vuelve al ciclo de Krebs en forma de fumarato. Ahí se hidrata a malato, se oxida a oxalacetato y ahí se puede transaminar a aspartato y volver al ciclo de la urea. Y si no, el oxalacetato puede transformarse por gluconeogénesis en glucosa
condensarse con acetilcoenzima A para formar citrato. Ese citrato puede salir de la mitocondria a través de la lanzadera del citrato y ir a entregar el grupo acetilo para la biosíntesis de ácidos grasos. Y también puede transformarse en piruvato. Adelante. Ahí tienen las conexiones con el ciclo de Krebs. Adelante. Bien. Pero podríamos volver al anterior, por favor. Si no se desprende urea en forma libre a partir de la arginina, sino que en determinadas condiciones esa urea es tomada por una molécula que la transforma en otro tipo de componente nitrogenado que tiene que ver con la energía. Eso lo vamos a ver porque eso se produce a nivel del músculo y es uno de los componentes que permite el transporte de energía en el tejido muscular. Después lo vamos a ver en detalle. Adelante. Volvemos entonces. Y aquí tenemos un ciclo. Bueno, hemos visto un ciclo que era glutamina-glutamato. ¿Se acuerdan? Que lo vimos. Pero también en determinadas condiciones el grupo amina se puede transferir al piruvato. ¿De dónde viene el piruvato? De la glucólisis. Esa glucólisis que se produce en el músculo. Y ese piruvato puede tomar grupo amina. Recuerden que siempre que hay un carbonilo puede producirse la unión, la condensación con el nitrógeno, y entonces ahí tendríamos la alanina. La alanina es útil para transporte. ¿Transporte de qué? Del nitrógeno por vía sanguínea. El hígado puede captar alanina, convertirla en piruvato y el nitrógeno de la alanina lo va a transformar en urea. Vamos a verlo en detalle. Si no me equivoco, debe estar a continuación. Ahí estamos. Entonces, el ciclo de la alanina es muy parecido al ciclo de Cori. Si se acuerdan, el ciclo de Cori era el que tenía que ver con el lactato. ¿Recuerdan? Lo tenemos acá. En la parte superior tenemos glucosa en el músculo. A la derecha, glucosa, glucólisis
piruvato lactato en los medios anaerobios. Entonces el lactato va por vía sanguínea, va al hígado, en el hígado se transforma en piruvato y por gluconeogénesis se transforma en glucosa y la glucosa vuelve al músculo. Entonces, y ese es el famoso ciclo de Cori. Pero ahora tenemos agregado este otro ciclo que es el de la alanina, donde tenemos algo muy parecido. O sea, el piruvato, por transaminación, puede transformarse en alanina. Esa alanina circula, o sea, se utiliza el aminoácido alanina para circulación. ¿A dónde tiene que ir? Al hígado. En el hígado se produce la desaminación. Después vamos a ver el detalle de la desaminación. Se produce la desaminación y el esqueleto carbonado será el piruvato. El nitrógeno va a la formación de urea junto con dióxido de carbono. Entonces, en el músculo tenemos la transaminación del piruvato a alanina. Y en el hígado tenemos la desaminación de la alanina a piruvato. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver entonces esta última parte de la izquierda, donde tenemos la transformación de ese amoníaco en urea. Adelante. No estaba tendría que estar, a ver. No está, entonces tenemos que buscarla. La tenemos que buscar en las... a ver. No, son reacciones anafilácticas, no. Acá. Tendría que estar en las figuras, a ver. Sí. En las figuras del metabolismo del nitrógeno, al final. Sí, ahí lo encontré. ¿Encontraste? Sí. Bien. Ok, ahí lo tenemos bien clarito. Exacto. Entonces, acá tenemos lo que estuvimos diciendo recién, pero un poquito más ampliado. En el músculo, los aminoácidos de las proteínas del músculo van a parar a alfa-cetoglutarato a través del glutamato y piruvato que toma el nitrógeno se transforma en alanina. La alanina sale del músculo y va al hígado. Y en el hígado pierde su nitrógeno y fíjense que deja piruvato que vuelve a glucosa y ahí tenemos en la parte de abajo de lo que está a la derecha el ciclo de la glucosa alanina. Por otro lado, el ácido glutámico
Recuerden que el ácido glutámico era el principal componente de la degradación de los aminoácidos por pérdida del grupo amina. Y este grupo amina, entonces, es el que se va a utilizar para formar urea.